redonda esta, pues para pegarle un empujón, ¿no? Porque siempre favorece esto de cumplir décadas, ¿no? Y luego también, todo hay que decirlo, ¿no? Creemos que el ambiente político institucional en relación con el tema es como bastante más favorable. Hasta la fecha todo ha sido estrellarse contra el muro de UPN, también del PSN, pero sobre todo de UPN, y entonces en el marco, por un lado, bastante más favorable de una cierta eclosión del movimiento memorialista en los últimos años, y por otro lado una receptividad sustancialmente mayor por parte de las instituciones, tanto del Ayuntamiento de Iruña como del Parlamento de Navarra, pues hemos visto que bueno, pues había que poner toda la carne en el asador, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. No sé si quieres comentar algo a una... O sea, sí, diré, agenda para los próximos meses, porque no sé si contigo no creo que fue con Josu Chuca que hicimos una entrevista y nos contó de aquí a julio la de actividades y quedaban todavía un montón, ¿no? Sí, bueno, ya hemos hecho unas cuantas, un ciclo de documentales, un ciclo de mesas redondas, y ahora estamos en el ciclo de cine, ¿no? Se vio la semana pasada una película sobre el Domingo Sangriento en Derry en 1972. Anteayer fue sobre el 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, en México. 300 estudiantes asesinados por la policía. Y la semana que viene, y esto es también a señalarlo porque tiene bastante gancho, pensamos, tanto por el contenido como por quienes van a estar ahí en la presentación. Va a ser la película La Revolta Permanente. El protagonista principal es Luis Llach, ¿no? Está estructurada sobre la base de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, y la canción que hizo con motivo de aquello, Campanadas Amor. Entonces el propio Luis Llach estará aquí a la par que llama Roures, el productor de la película, y que últimamente pues también con toda esta movida catalana aparece de vez en cuando por ahí en el escenario, no sé, como objetivo de toda la... ¿Dónde es la proyección? La proyección va a ser, están siendo todas en Los Golem. ¿En Yamaguchi? ¿O en Bayona? Bayona, sí. Pues muy bien, invitados de lujo por lo que vemos también para estas jornadas de cine. Sí, se me olvidaba también, sí, este sábado, que también es una cosa como muy... Yo creo que es bastante interesante. Va a haber una especie de café tertulia, nosotros le llamamos Café con las Artes y la Memoria, en la que esto va a ser en Catagrac a las 4:30 de la tarde, y ahí van a participar pues también primeras espadas, ¿no? Va a ser Elena Taberna, directora de cine, Alberto San Juan, actor y director de teatro, y nuestro querido Enrique Villarreal, el Drogas. Entonces esperamos que sea un debate. Voy a ir yo. Sí. Sí, estuve con Elena y me lo dijo y pienso ir. El Drogas, que también fue tertuliano de la Terpe, supongo que tú ya habrías coincidido con él, ¿no, José Luis? Conmigo, sí. Coincidía conmigo, sí. Bueno, pues vamos a meternos a hablar un poco de los temicas que teníamos preparados para hoy. Has comentado Cataluña, nos meteremos luego porque hoy parece que va a ser un día bastante importante por el tema de la investidura y a ver qué pasa, porque mañana están citados a declarar en el Supremo unos cuantos parlamentarios y bueno, los del procés que les dicen. Vamos a meternos a hablar primero con la noticia que saltó el martes cuando acabamos pasar el EQ, es que fueron las detenciones de miembros de Calera y Sortu, como es el caso de Miren Zabaleta aquí, por ejemplo, en Nafarroa, y todo lo que conlleva por un onguietorri, por un homenaje a Belén, a esta militante histórica, y bueno, pues parece que seguimos anclados en tiempos del pasado, ¿no? No sé quién quiere empezar a comentar, José Luis. Bueno, yo primero mi solidaridad con Miren y con su familia. Yo conozco muchísimo a su padre, a Pachi, y en primer lugar eso, y esperar que no vaya más esta cuestión, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, yo en este tema me muevo como una cierta dicotomía, ¿no? Por un lado, yo que estoy trabajando en el foro social y estamos incidiendo ahora también en el tema de la convivencia, pues creo que estos temas deberían de ser un poquito más discretos, ¿no? A mí por lo menos me gustaría que fueran discretos. Yo no digo que no se hagan homenajes y recibimientos y cosas de estas, pero que tuvieran una cierta discreción, porque yo creo que distorsionan el tema de la convivencia, ¿no? Y por otro lado decir que desde luego lo que en ningún caso justifica es que el gobierno de Rajoy utilice estos actos para la represalia, ¿no? Para detener a la gente que participa, etcétera. Yo
A mí no me gustan porque creo que distorsionan, pero eso no es motivo para ser detenidos y mucho menos para ser enjuiciados, ¿no? Entonces, con esa dicotomía me muevo. Sí, hombre, yo creo que lo que ha puesto de manifiesto una vez más es a la Guardia Civil como poder fáctico en alguna medida, ¿no? Claro, detrás de la Guardia Civil está el Ministerio del Interior, ¿no? Pero que para el mero hecho de tomar declaración a 4 personas se las detenga, ¿no? Y no se las cite sin más a comparecer en el cuartel, ¿no? Que no exista ninguna orden judicial al respecto para que esto se haga, ni de cara a la detención ni de cara a la propia declaración, pues es muestra de lo que es, vamos a llamarlo en términos blandos, la autonomía, ¿no? De estos poderes fácticos represivos existentes en el Estado español, ¿no? Y en esa medida hace falta hacer hincapié en el carácter, en la herencia franquista que en última instancia está suponiendo el mantener este tipo de cuerpos con este tipo de autonomía, ¿no? En relación con lo de los actos, bueno, yo igual una pequeña discrepancia con lo que se acaba de comentar, ¿no? ¿Por qué no se puede decir a la gente que, supongamos que salgan ahora los chavales de Alsasua, ¿no? Y que se hace un gran recibimiento ahí en el pueblo en el que participan, bueno, existió una imputación, a cada chaval se le está pidiendo 50 y tantos años por unos delitos muy fuertes. En eso ¿no? hemos estado de acuerdo. Bastantes de las personas que pueden estar saliendo de la cárcel a lo mejor han sido condenadas solo por sus autoinculpaciones obtenidas por unas torturas que han denunciado y que no han sido investigadas. Entonces, el panorama que se abre en relación con la gente que sale y los recibimientos que reciben, yo creo que está siendo utilizado de una forma un poco torticera por el Estado, por supuesto, por el Gobierno, no digamos, pero también en alguna medida por algunas fuerzas políticas. Decir sin más, y termino, ¿no? A gente que después de haber cumplido una condena o después de haberse muerto, como en el caso de Belén González, ¿no? Ya no se puede hacer tampoco actos ni siquiera de recordatorio de esas personas muertas, no solo a las vivas, sino tampoco a las muertas. Esto está llevando, no sé, lo que hablabas tú de tensionamiento, pues ¿por qué no se puede decir a esta gente que se les quiere y que se está contento de que estén en el pueblo? Se les puede hacer de la manera discreta. O sea, yo creo que lo que me parece más negativo, y más negativo sobre todo para el trabajo que estamos haciendo en el tema de convivencia, es que, por ejemplo, decías tú, no es lo mismo los chavales de Alsasua que una persona como, por ejemplo, hace unos días o hace unas semanas, recordáis el caso de Andoain, con los que habían informado para el asesinato de Pagaza, ¿no? Entonces, eso crea dolor y remueve muchas cuestiones y distorsiona el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, decías tú la Guardia Civil, que va detrás el Ministerio del Interior. No, el Ministerio del Interior va delante de la Guardia Civil. O sea, yo estoy convencido que la Guardia Civil no hace estas cuestiones si no tiene el visto bueno del Ministerio del Interior. ¿Y por qué el PP utiliza esto? Porque son juguetitos que tiene en una situación difícil como la que está pasando, con las presiones de los jubilados, de la corrupción, de las mujeres. Pues el juguetito de Cataluña ahora parece que va a revivir, pero lo tenía un poquito caído. Pues ¿qué utiliza? Pues utiliza estos temas, o utiliza el tema de la prisión permanente revisable. O sea, entonces está utilizando juguetitos para intentar tapar sus vergüenzas, ¿no? Que es la presión de la gente en la calle y el tema de la corrupción. Entonces, eso es lamentable. Pero yo personalmente creo que debía hacerse. Yo no digo que no se haga, debe hacerse. Si hay gente que los quiere recibir, como que son familia, amigos, tal, pero de una manera más discreta. Sí, bueno, aquí hemos tenido un ejemplo cercano, ¿no? Ancho, el vecino de Don Ivane, que decide poner fin a la tortura que estaba recibiendo en la cárcel de Santa María, ¿no? Por las causas que sean, ¿no? Y se hace un recibimiento en el que participan 8.000 personas. A mí me parece perfectamente normal y obligado, incluso que en el barrio en el que él vivió y en el que trabajó, ese barrio que también conoce, y en Iruña, que conoce lo que es estar, por referencia, hace 10 años sometido a un régimen de aislamiento, ¿no? Que te machaca la cabeza, que te machaca el cuerpo, que te machaca todo, que es tremendamente inhumano, ¿no? Que cuando esa persona decida poner fin a su vida,
se haga un acto en su homenaje, en su recuerdo, ¿no? En su barrio, y eso no sea discreto, sino que sea público y notorio y se convoque, pues a mí me parece perfectamente bien. Cada caso probablemente sea diferente, ¿no? Pero en principio, bueno, yo creo que cuando una persona sale de la cárcel, en cualquier caso, haya cometido incluso el delito que haya cometido, ¿no? Y sus más allegados, sus familiares, sus vecinos, sus vecinas, hagan un acto para decir, joder, nos alegramos ya que haya pasado ese calvario, ¿no? Y te recibimos con los brazos abiertos y te damos 2 besos. Pues a mí me parece estupendo, porque la cárcel es inhumana. La cárcel es inhumana para presos políticos, para presos sociales y para todo el mundo, ¿eh? Hayan cometido el crimen que hayan cometido. Por eso, Sabino, pedimos cárcel para los torturadores, porque es inhumana. Para los torturadores yo lo que pido en primer lugar es verdad. Bien, verdad, pero también segundo, cárcel. Justicia. Justicia pasa por condena y cárcel. Sí, ya se verá. Claro. A lo mejor no. Lo que vale para uno vale para otros. No, pero a lo mejor no. A lo mejor yo, en relación, por ejemplo, con el tema de San Fermín en 78, yo lo que quiero es que primero se investigue todo lo que no se investigó, que salga, que se ponga encima de la mesa todas las pruebas que entonces se ocultaron, que se destruyeron, ¿no? Que esto salga a la luz y que se sepa y que se declare, ¿no? Por medio de toda esta investigación, cómo aquello fue un acto premeditado, ¿no? Tal como el PNV, el PSOE, el PC, todo el mundo. Entonces, expresamente lo firmaron y lo suscribieron, que fue premeditado y que fue un acto que se cubrió desde las propias estructuras del Estado, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es que salga eso y que esa verdad luego se judicialice, es decir, que haya un juicio y se siente la gente en el banquillo. No hubo ningún juicio, no hubo ningún condenado. Yo quiero que esa gente se siente, ¿no? Y que ese juicio se celebre, que haya una sentencia. A partir de ahí, lo que les pase a esa gente a mí me importa muy poco. Yo no pido años de cárcel para esa gente. Yo lo que pido es verdad, es justicia, es sentencia y es reparación para las víctimas. A mí me da lo mismo que Martín Villa no entre a la cárcel. Fíjate que si es fuerte, ¿eh? Y el cariño que le puedo tener yo a esta persona. Ahora te voy a decir yo pero una no. Cosa. Es lo mismo que pido yo para mi torturador, para Billy el niño. O sea, exactamente lo mismo. Exactamente. Pero también supongo que es lo que pedirán las familias que le han asesinado a un familiar directo, un padre, una madre, un marido. Exactamente igual, como te pasaría a ti y me pasaría a mí. O sea, entonces, por eso te digo que como estamos en un proceso de recuperación de la convivencia, que va a ser el proceso más difícil, y en Navarra más, porque yo te digo, en el foro tenemos muchas dificultades para caminar en esa dirección, especialmente por el lado de las víctimas. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Y hay que hacer un esfuerzo de todas las partes. Y yo ahí soy más de consenso y más de evitar ciertas provocaciones. Estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que también las sensibilidades son un poco diferentes. Los casos también son diferentes. Con esa filosofía yo la comparto perfectamente, pero después es cuestión de materializarla, ¿no? Y claro, a la hora de materializarla, pues bueno, pues pueden surgir también diferencias. Hay que tener en cuenta también el papel tan desagradable y tan nefasto que en buena medida están jugando los medios de comunicación en relación con todo esto, ¿no? De exalzar, sobredimensionar algunos hechos y ocultar otros, o por lo menos minimizarlos, ¿no? Entonces esto es un hándicap muy importante a la hora de analizar los mismos. Es decir, cualquier pequeña cosa en relación con un preso, una presa que salga, es primera página en todos los periódicos y en todas las cadenas de televisión, ¿no? Y sin embargo, un hecho como la detención de estas 4 personas la semana pasada, pues no ocupa prácticamente ningún espacio ni ningún comentario en todas estas cadenas. Por eso hay que, cuando lo que tú haces beneficia al enemigo, hay que cambiar el sentido de la marcha. Sí, pero eso es una frase. Ya. Para no irnos en el tema, estamos hablando de la operación del martes y recordar que este acto que se celebró en noviembre fue con la autorización de la Audiencia Nacional. No sé, o sea, primero autoriza y luego... No, por eso los han soltado. Yo creo que no tiene recorrido ese tema, ¿no? Ojalá no tenga recorrido. Pero que ha sido el Ministerio de Interior y que eso les permite otro juguetito en un momento difícil también. No sé si queréis comentar algo de este tema más o pasamos al siguiente. Pasamos. Pasamos al siguiente, que es Cataluña.
Que bueno, llevamos ya, este año hemos hablado largo y tendido, José Luis, tú ya lo sabes bien. Ya. Y llevamos ya un tiempico que estaba, pues con todo el tema de la investidura, que estaba el tema un poco más relajado, ahí replegados viendo a ver qué hacía cada uno. Y bueno, pues ya sabíamos que para mañana mismo el Goya Arena ha citado a declarar, entre otros, a Turull. Y entonces lo que han decidido desde el independentismo es hacer una investidura express hoy a las 5 de la tarde. ¿Creéis que se va a llevar a cabo esa investidura? A mí personalmente, yo es que hablo mucho con Cataluña porque pasé ahí 5 años, la verdad 5 años muy, muy intensos, muy, muy interesantes. Además coincidió con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, con lo cual viví en primera persona esa situación. Yo primero tengo que decir que yo soy de los que defienden que los temas políticos se resuelven por la vía política. En ningún caso por la vía judicial y mucho menos por la penal. Con lo cual estoy en contra de que se judicialice este tema, de que haya gente en la cárcel como Junqueras y Forn, etcétera, y que esto acabemos en una dirección que no es la adecuada, ¿no? Yo aquí también soy del consenso, ¿no? De procurar buscar una fórmula de consenso y no de tensionar más a la sociedad catalana, que os puedo asegurar que está hasta las narices, y yo creo que cada vez más de todos y de todas, o sea, de todos los partidos, sean independentistas o no lo sean. Lo de hoy es un esperpento. O sea, democráticamente es un esperpento. O sea, convocar por teléfono, que el presidente del Parlamento convoque, eso lo hace la presidenta Ana Pastor en el Parlamento de Madrid, y se monta un pollo de muchísimo cuidado. O sea, es que es una locura. Por teléfono, por la noche, oye, mañana a las 5 de la tarde, pero bueno, a mí me parece una locura, ¿no? Y lo mismo que es una locura intentar meter también en la cárcel a Turull, ¿no? Que es el candidato que se haya propuesto del mundo independentista. Joder, no seamos bordes, coño. O sea, ya se ha pasado a Puigdemont, que era un poco el que estropeaba un poco el asunto. Se ha pasado incluso a Jordi Sánchez. ¿Ahora no vamos a dejar que sea Turull? Pues claro que sí. Porque yo creo que Turull pues, es una persona que participó, pero no en la manera que participaron los demás, ¿no? Entonces yo personalmente, y además creo que también en el mundo nacionalista, en el mundo independentista, hay tensiones. Yo hablo con gente de Esquerra Republicana, sé que Esquerra Republicana está en otra posición. Hay sectores importantes en el PDeCAT que por eso se han cambiado primero de Puigdemont a Sánchez y luego de Sánchez a Turull, que están por tener de una puñetera vez un presidente y montar un gobierno y empezar a andar. Entonces yo creo que esa es la cuestión. Y luego, a largo plazo, estamos condenados a entendernos. Especialmente ciertos sectores del otro lado, ¿no? De lo que llaman unionistas, ¿no? El PSC y En Común Podem están condenados a entenderse, especialmente con Esquerra Republicana. Y yo creo que me consta que ya hay vías de comunicación. Y hay vías de comunicación profundas, además. Y ojalá eso cuaje, ¿no? Sí, pues que yo creo que se hará el pleno, ¿eh? Pero bueno, sí, yo creo que se va a hacer. Es una creencia. Se va a hacer. De todas formas, tú has hecho referencia a lo de que va a ser una investidura express, ¿no? Pues la convocatoria también, cómo se ha hecho, teléfono, tal. A mí me gustaría, en cualquier caso, señalar cómo en todo este proceso ya, que en algunos momentos ya nos aburre, ¿no? Lo verdaderamente expresa ha sido el funcionamiento del gobierno y de la judicatura. Es decir, yo creo que nunca ha habido una actuación más vergonzosa por parte de la justicia togada, heredera de Franco, que en todo este proceso. Por poner un ejemplo, el recurso presentado contra la ley del aborto, creo que es del año 2006-2007, aún está pendiente de resolución del Tribunal Constitucional. Es un tema, en fin, como bastante importante, ¿no? Y este tema movilizó a cientos de miles, a millones de mujeres cuando el ministro... Gallardón, ¿no? El madrileño, jolín. Gallardón, eso es, ¿no? Quiso reformarlo, ¿no? Es un tema sensible. 12 años mínimo sin sentencia. Y hemos visto que en el proceso catalán, en fin, el gobierno encarga sentencias a la carta y autos de procesamiento a la carta a tribunales, Audiencia Nacional, a Tribunal Constitucional, y estos, pim, pam, se sacan y ya está. O sea, el Estado de Derecho es una farsa. Ha sido una farsa en todo esto. Dentro de todo esto, que la parte más débil en este proceso
intente buscar resquicios para poder sacar adelante determinadas iniciativas, bueno, pues yo creo que lo debemos entender en este marco más general de supeditación completa de las instituciones y de la judicatura a los intereses de un partido, del Partido Popular y de su gobierno. Debemos entenderlo en este marco y en el marco de lo que hoy en día existe, es decir, una autonomía secuestrada por el poder central que está impidiendo cualquier margen de maniobra allí en Cataluña, porque bueno, se carece completamente de poder. Entonces sí que se puede resaltar, esto no son maneras de convocar las cosas, pero hay que entenderlas en este contexto, evidentemente. Es decir, en el contexto de una persona que está, de una institución, de unas instituciones que están siendo agredidas, secuestradas en su poder y que buscan los resquicios pues para poder funcionar. Y en cualquier caso sacar iniciativas adelante. Yo creo que hay que situarlo en este contexto, si no, no... Ya, pero mira, tú decías funcionamiento express. Yo me muevo en un terreno complejo en estos temas, y es que yo intento ser empático, ¿no? O sea, eso que se ha puesto de moda, la empatía, cuando se hablaba del tema del asesinato del chavalito de Gabriel en Almería, ¿no? Los psicópatas que no tienen empatía y todo esto. Bueno, pues vivimos en una sociedad que está rodeados de psicópatas sin empatía. O sea, nadie se preocupa de mirar al otro, o sea, y de ver lo que el otro hace bien o hace mal, y lo que los nuestros hacen bien o hacen mal. Entonces yo digo, yo que sí intento hacerlo, yo digo, el lado de lo que se dice unionistas, lo está haciendo muy mal. El gobierno del PP lo está haciendo muy mal. Y está siendo muy injusto. Y el otro lado lo está haciendo muy mal, extremadamente mal. Consecuencia, la ciudadanía catalana cada vez está peor, con cada vez peor empleo, con cada vez peor calidad de vida, con cada vez peor sanidad, peor educación. Cuando yo vivía allí, que ya gobernaba CiU, la sanidad, yo mantuve mi cartilla sanitaria en Villava, porque la sanidad catalana ya estaba destrozada. Porque si ha habido alguien que ha seguido la misma línea que el amigo Rajoy en los temas económicos y de derechos sociales, es así Artur Mas. Entonces, que realmente olvidemos estas cuestiones y nos situemos en el engaño que nos dan ambas partes para olvidarnos de lo profundo, de lo que realmente importa, pues a mí me parece triste, ¿no? Entonces, por eso digo, aquí yo me suelo mover y me gusta moverme no entre nacionalistas y no nacionalistas, independentistas y unionistas. Yo prefiero moverme entre derecha e izquierda. Entonces, derecha hay en ambas partes y izquierda hay en ambas partes. Entonces, la izquierda debe comunicarse y debe entenderse. Y en Cataluña ya hubo una experiencia, porque ha habido dos tripartitos, con Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya y el PSC. Hay que volver a esa comunicación. No dan los números. Efectivamente, la suma de Esquerra Republicana en Común Podem y PSC no da. Pero por lo menos empezar a buscar fórmulas de tener salida a esta situación. Porque vuelvo a lo de antes, o sea, si lo que haces tú beneficia al enemigo, te estás equivocando y por tanto debes rectificar. El mantener el 155 con estas triquiñuelas, porque hoy ya viene en la prensa. Rajoy ha dicho que el 155 va a continuar mientras que haya un gobierno ilegal, que él considera ilegal. Si no hay un gobierno conforme a derecho. Eso es. Eso bueno, ha dicho en concreto. ¿por qué? Porque le interesa a Rajoy tener eso controlado. Entonces, joder, si le interesa a tu enemigo, pues cambia el sentido de la marcha. Y en vez de poner a Turull, que sabes que vas a tener problemas, pues pon a no sé quién, a la Artadi esta, ¿no? O a San Dios, me da exactamente igual. Pero alguien que sepas con garantías de que va a poder ser presidente, que va a poder montar un gobierno y que van a empezar a gobernar y vas a obligar al PP a quitar el 155 de encima. Entonces, eso es como se funciona en política cuando uno tiene empatía. Pero como cada uno va a su puñetero rollo, al final la ciudadanía catalana es la que sufre los errores y las maldades de ambas partes. Y eso es lo triste. Sabino, no te veo muy de acuerdo con lo que dice José Luis. Ya. No, en algunas cosas sí, es evidente. Hace falta tener empatía, evidentemente, ¿no? Hace falta que las izquierdas charlen más de lo que lo están haciendo, evidentemente, ¿no? Y hace falta también que la gente que habla de democracia, de libertades y tal, pues Implique.
Sí, claro, que pase del discurso a la práctica, porque en la práctica lo que estás viendo, en la práctica lo que se está viendo en el terreno de las libertades de todo tipo, en Cataluña también creo que existen 30 y tantas leyes que han sido recurridas y suspendidas por el Tribunal Constitucional, sí, y unas cuantas de ellas tenían contenido social, es decir, no te quito nada de lo que has dicho en relación con CIU, yo lo he visto funcionar en el Congreso ahí en Madrid y, en fin, pues bueno, su comportamiento en tema social pues ha sido bastante criticable como mínimo, pero con independencia de eso también es evidente que cantidad de actuaciones llevadas a cabo por el Parlamento, algunas de contenido social importante en relación con el tema de los desahucios, por ejemplo, y en relación con el tema de rentas básicas también, ¿no? Han sido recurridas y anuladas por los poderes centrales, ¿no? Entonces, no es todo blanco y negro en relación con la situación catalana, pero de todas formas, de lo que estamos hablando. Hoy en día, no se puede hacer lo que favorece al enemigo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿El referéndum no hubo que haberlo convocado? A pesar de que se sabía que el riesgo de intervención por parte del Ejecutivo Rajoy estaba realmente ahí y la suspensión de la autonomía catalana estaba ahí, yo creo que sí había que haberlo. Yo creo que no. Bueno, vale. Ya, ahí discrepamos. Bien, vale. Yo creo que sí. Es decir, cuando hay una movilización masiva en la calle repetida durante años, que a mí me interesa decir que en Europa, en ningún país de Europa, se han producido movilizaciones de este tipo nunca en las últimas décadas de carácter reiterado, sacando a la calle a 1 millón de personas. Cuando esto pasa es que existen unos problemas que es preciso atender y darle solución. Esto es completamente evidente. Y que en esa medida, la medida más democrática sea convocar a toda esa gente para que se pronuncie respecto del tema de fondo que esa gente está planteando en la calle, pues a mí me parece tremendamente democrático y tremendamente obligado en la situación en la que estamos ahora, ¿no? Hace falta plantarse frente a los desahucios, a pesar de que se sabe que puede caer multas y que pueden caer procesamientos como han caído a lo largo de todo el Estado. ¿Eso favorece al Estado? Bueno, pues la legalidad no es la regla que tiene que medir nuestras actuaciones. Yo creo que bueno, es un elemento a considerar muy importante, ¿no? Pero por encima de todo eso debe estar las convicciones profundas, democráticas, sociales que tenemos, ¿no? Y frente a los desahucios o frente a la expulsión de los refugiados y de las refugiadas o ante la negación de derechos nacionales, yo pienso que lo que hace falta poner en primer lugar son los derechos humanos, los derechos democráticos y, bueno, adelante a por ello, midiendo, por supuestísimo, todos los pasos. Hay que medirlo todo al milímetro y probablemente en todo este proceso catalán haya habido algunos momentos en que esto no se ha hecho. No se ha pensado que el poder que se tenía enfrente realmente era tan antidemocrático y tan represor como el que hemos visto. En ningún país de Europa tampoco se ha visto una intervención de este tipo, en cualquier caso, de que desde los poderes centrales se anularan completamente las competencias regionales en cualquier sitio o similares o estatales en un país pues como que tenga un régimen federal como el de Alemania. Esto solo ha sucedido aquí. Sí. Entonces, esa imagen que es un poquito dar, bueno, los unos lo hacen mal, los otros también, y lo mío es, no sé, vamos a ser buenos. Bueno, no. No, mira, yo primero... salieron 1 millón de personas por el tema. Es por debatir un poco. Sí, no, ya. Te voy a decir un argumento que probablemente estés de acuerdo conmigo. Salieron 1 millón de personas por el tema de durante 6 años seguidos. 1 millón de personas. Creo que tú también saliste, ¿no, José Luis? Sí, bueno, yo te voy a decir, yo viví la diada del Estatut, que había también 1 millón de personas a favor del Estatut, del famoso Estatut, y ahí, por ejemplo, no había ni una sola estelada, no había más que señeras, y no hubo ni un solo grito de independencia. O sea, ahí, y había 1 millón de personas, y estábamos todos allí, desde el PSC hasta Esquerra, y luego viví la diada de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es lo que jodió este asunto, perdón por la palabra. Y ahí aparecieron las esteladas a punta pala, empezaron a desaparecer las señeras y empezó a haber gritos de independencia. Entonces, efectivamente, yo viví esa quiebra, ese momento clave de la sentencia del Constitucional. Pero te voy a decir una cosa, ese 1 millón de personas que han salido por ese tema, yo los quiero ver saliendo por el tema de las pensiones,
por el tema de la situación de la sanidad en Cataluña. ¿Acaban de salir? Sí, 25.000. Fíjate, y con el, 1 millón, con el 8 de marzo. 1 millón el día cuando el tema de lo de la independencia y 25.000 para el tema de las pensiones. Y eso es lo que me indigna a mí, porque están engañando a la población, están engañando a la ciudadanía. Le están metiendo ambas partes, ¿eh? La derecha en ambas partes. Yo creo que Esquerra ahí, en este momento yo creo que Esquerra ha hecho una reflexión profunda. Yo sigo mucho lo que dice Junqueras y yo soy un seguidor no ideológico, también ideológico incluso, de Junqueras, y el tío se ha dado cuenta, ha dicho, oye, nos estamos equivocando, estamos haciendo el caldo gordo a la derecha catalana. Yo quería 1 millón de personas clamando por la corrupción de Convergencia, con el tema del caso del Palau o el tema de los Pujol. Quiero 1 millón de personas reclamando eso. Yo quiero eso, pero no. Salen 1 millón de personas por el tema de la independencia, porque el tema del corazoncito, eso llega muy, muy dentro de la gente. Pero no soluciona los problemas de la gente. Yo creo que fundamental, vamos a ver, con las movilizaciones de los pensionistas en Cataluña, dices, en Barcelona salieron 25.000. Lo leí en la prensa, sí. Yo creo que las preguntas, sobre todo, habrá que dirigirlas a los sindicatos con fuerza sindical allí en Cataluña. No, o sea, fue convocada por un montón de asociaciones. Sí, pero bueno, la coordinadora. Amontonar siglas es muy fácil. Hacer un trabajo luego concreto dentro de cada sindicato para que realmente todos los cuadros sindicales se movilicen, haya una fuerte movilización, haya fuertes debates en las fábricas, en las calles. Mira, y que eso permita... Sabino. No, es cierto. Eso no se ha hecho en Pamplona, y salieron 30.000 el otro día. El millón de personas que salieron a reivindicar independencia no son los responsables de que con el tema de las pensiones hayan salido solo 25.000. No, yo creo que son responsables de no salir también por eso. No, perdona. Sí, perdona. No, si esas personas han salido por un tema y no han salido por otro, lo que tendremos que ver es, en relación con el tema de pensionistas, las asociaciones de pensionistas, los sindicatos de trabajadores, las organizaciones de izquierda, en concreto, ¿qué es lo que han hecho para que eso no se dé? Lo mismo que en Pamplona, o sea, lo mismo que en Navarra. Bueno, en Navarra se ha hecho un trabajo, y yo estoy en la coordinadora en defensa del sistema público de pensiones. Y no se ha hecho nada. O sea, se ha hecho nada más que llamar. Se ha hecho muy poquito. Los sindicatos tampoco. Muy desde poquito. Hace unos cuantos años, distintas asociaciones de jubilados y de jubiladas están haciendo un trabajo muy meritorio. Sí, pero sacaban 1.000 tíos, 1.500. Bueno, hasta que esto y explota. Han salido 30.000 ahora. Pero hasta que en un momento explota, lo mismo que en el 8 de marzo. No, explota porque la gente siente ese déficit, siente esa agresión. Y en Cataluña han lavado el cerebro de tal manera. Porque si eso para mí... Mira, yo con gente absolutamente sensata y gente con la que coincidía plenamente cuando vivía allí, yo ahora tengo serias broncas y serias discusiones porque es que, digo, joder, es que tiene el cerebro lavado. O sea, es que... Y tú y yo sabemos que esas cosas se producen. O sea, esa labor psicológica de masas, de psicología de masas, de llevarles a un cierto lugar, ¿no? Y la derecha catalana, los poderes fácticos catalanes, están encantados con esta situación porque... no ponen en peligro su situación y su estatus. No hay una confrontación con su estatus. Mientras que sigan enfrentados con el PP y con el Estado español y tal y cual, pues mira qué bien, nosotros seguimos con nuestro rollo. Entonces, eso es lo triste, Sabino. Y yo creo que la gente de izquierdas, y yo estoy convencido de que Esquerra se ha dado cuenta, y Junqueras se ha dado cuenta, que me parece que es una de las mentes más lúcidas que hay en Cataluña, él y Iceta, yo creo que son los dos más lúcidos, a pesar de que parecen así como dos personajes de cómic, ¿no? Ambos dos, pero son gente muy lúcida, se ha dado cuenta. Lo que pasa es que ya la marea les lleva, y a pesar de que discrepan, porque ahí me consta que ha habido el otro día una bronca muy gorda con los sectores de Puigdemont y su gente, y también sabiendo que tienen a su lado los sectores más sensatos del PDeCAT, porque esa crisis se ha abierto en el mundo independentista y va a quebrar, o sea, va a haber un momento en que tendrán que quebrar. El problema es que no tenemos números. Entonces, para hacer un gobierno alternativo de izquierdas, nos faltan números. Porque, claro, o cuentas con el sector del PDeCAT más sensato, o no puedes montar un gobierno. Entonces, yo creo que en algún momento, es mi intuición, en algún momento esa comunicación ya se está dando en lo privado, de manera discreta, en Común Podem, PSC y Esquerra Republicana, se va a dar en lo público. Porque estamos condenados a entendernos y empezar a trabajar a nivel del Estado igual
por un Estado federal plurinacional, por el derecho a decidir, tal. Todos estos temas que están encima de la mesa de manera estratégica, porque nos estamos quedando en lo táctico, coño, de manera estratégica, la izquierda tiene que empezar a hablar sobre ellos. Y lo que decía Enrique Curiel, las tensiones centro-periferia heredadas de la transición, tenemos que resolverlas de una puñetera vez por todas. Y en Euskadi ya empieza a haber problemas, o sea que hay que resolver este tema desde la izquierda, Sabino. A ver, volviendo a alguna de las cosas que estábamos comentando. Me apasiona. Sí, eso tiene cosas muy buenas, ¿eh? Sentir las cosas con ganas, claro. Y así. Vamos a ver. Cosas de pasada que has comentado, ¿no? La derecha catalana está encantada con la situación actual. Con la actual yo creo que sí. Es decir, una vez suspendidas todos los poderes existentes en Cataluña, están súper encantados. Porque antes no estaban tan encantados. O sea, antes la derecha catalana, la patronal catalana, estaba bastante crítica y sacaba muchos comunicados. Porque dirigía el CUP, el proceso. Déjala hablar de José Luis. Perdona. Por lo que sea, ¿no? Pero la derecha catalana, antes de lo que fue el elemento más fuerte a nivel de inflexión, que pudo ser la convocatoria al referéndum, trinaba en contra de aquello. Estaba completamente en contra, es decir, que la derecha catalana está a favor de lo que está ocurriendo y está muy contenta y tal. Bueno, según en qué momentos está en contra y según en qué momentos está muy a favor. Y ahora está muy a favor, porque la cosa se está tranquilizando. Y la está tranquilizando el gobierno central con la imposición del 135. Dicho sea de paso, lo de la derecha catalana, porque parece que nada, pues este proceso independentista le está favoreciendo porque así tapa los problemas sociales. En alguna medida sí, en gran medida no, porque la derecha catalana es fundamentalmente autonomista y españolista también. ¿Tiene ribetes catalanistas? Sí, en general, pues se puede ver que su concepción es la defensa del marco autonomista actual, del marco constitucional, y eso lo ha repetido 100.000 veces, todas las que haga falta. Y en esa medida digo yo que es más unionista, ¿no?, que soberanista, mi opinión. Respecto a lo concreto, pues sí, yo también tengo pues mis conocidos y mis redes y mis contactos ahí en Cataluña y veo lo que está ocurriendo dentro de RC, dentro de las CUP, dentro de PDeCAT y así tal y cual, ¿no? Evidentemente, a partir de la convocatoria del referéndum, yo creo que se ha creado un escenario que necesita replantear bastantes de incluso de la estrategia que se estaba llevando entonces, ¿no? El norte, desde mi punto de vista, debería ser hoy en día, y sin ánimo de dar consejos a ninguna catalana, por supuestísimo, pero que hace falta retomar dos grandes ejes de trabajo, tres diría yo, ¿no? Uno, el que hace referencia a todo el tema de las libertades democráticas. O sea, la bestia fascista se ha puesto otra vez nuevamente en marcha, tanto a nivel institucional, el gobierno, como a nivel judicial, como a nivel policial, ¿no? Y este tema debe ser uno de los elementos esenciales hoy en día en todo este proceso, que con todo este barullo de si hay presidente, si no hay presidente y tal y cual, también está quedando difuminado, ¿no? Otro es el tema de la soberanía nacional, ¿no? La soberanía nacional entendida de una forma radical, es decir, en Cataluña únicamente el pueblo catalán es el que tiene que decidir qué es lo que se hace allí, a nivel social, a nivel democrático y a nivel nacional. Punto, ¿no? Ninguna injerencia. Acuerdos todos los que sean. Solidaridad toda la que sea con el resto del Estado. Pero una solidaridad, hay que decirlo también, una solidaridad impuesta nunca es una solidaridad. Y el tercer eje que me parece importante retomar es lo que hemos visto en estas últimas semanas. Es decir, has hecho referencia en cualquier caso al tema de 25.000 manifestantes únicamente en Cataluña. El 8 de marzo fue bastante diferente en ese sentido, sacando un tema estratégico, fundamental, profundo, existente en esta sociedad, que es la gran desigualdad existente, gran discriminación, gran marginación de las mujeres dentro de este marco, y retomar
como yo creo que en alguna medida también intentó integrar el movimiento en el proceso catalán, integrar dentro de lo que es la autoafirmación nacional con la autoafirmación social. Repito, en varias decenas de leyes recurridas, suspendidas y anuladas por instancias centrales, españolas, ¿no? Entonces yo creo que hace falta hacer este análisis en relación con estos tres pilares y marcar, yo no sé si es una estrategia diferente o remodelar la estrategia que se venía manteniendo, ¿no? Porque yo creo que sí que es evidente, o sea, el barullo este que se ha creado conscientemente, impulsado desde Madrid en relación con si hay presidente y si no hay presidente, si Puigdemont viene, si no viene, esto ha provocado un hastío en Cataluña. Yo creo que eso es generalizado en todo el mundo y sobre todo en el mundo más soberanista, más independentista. Ha generado un hastío que está impidiendo el que, bueno, pues se pongan en marcha procesos nuevos relacionados con esos tres grandes ejes, ¿no?, que comento yo. Espero que a partir de esta tarde, y una vez despejado ese tapón de que si hay gobierno o no hay gobierno, pues pueda remodelarse toda la situación ahí existente. En mi opinión, brevemente, José Luis. Si sigues a Junqueras y no digamos a Carol Rovira o a Puigcercós, que fueron los anteriores dirigentes, ellos lo que están planteando es que necesitamos de una vez por todas un presidente y un gobierno, digamos, operativo, o sea, que pueda gobernar y que pueda dirigir Cataluña. Eso lo necesitamos ya. Del otro lado, uno de los personajes, hay tres personajes siniestros en Cataluña, que son el amigo Pujol, el amigo Mas y el amigo Puigdemont. Puigdemont en estos momentos es una rémora para el mundo independentista. Y Esquerra Republicana tiene claro que es una rémora. Y lo único que quiere es entorpecer la marcha que debía ser lógica, la que está planteando Esquerra Republicana, ¿no? Por eso sacaba a Sánchez, porque sabía que iba a haber dificultades. Y por eso, una vez caído Sánchez, ahora saca a Turull. ¿Por qué? Para dificultar, para crear conflicto, para liarla, para ver si en este lío pues igual vuelve otra vez él y tal. O sea, bueno, pues por un lado hay que decir, Puigdemont está absolutamente amortizado desde el punto de vista independentista. Y la Esquerra Republicana y sectores sensatos del PDeCAT lo que están planteando es, hombre, no me vengas ahora con Turull, me consta que ha habido esa tensión en las reuniones, no me vengas con esto porque vamos a tener otra bronca. Y mañana otra vez el juez lo va a inhabilitar y lo va a mandar a la cárcel y vamos a tener a un tío elegido presidente en la cárcel, con lo cual más parálisis, más artículo 155. Ese es un error, ese es un gravísimo error, no solamente táctico, estratégico. Porque en estos momentos lo más inteligente para el mundo independentista es tener un presidente operativo y un gobierno operativo. Y obligarle al PP a levantar el artículo 155 y empezar un nuevo ciclo. Pero es que Puigdemont no les está dejando. No les está dejando. Sí, bueno, como noticia estoy leyendo que Ciudadanos pide a la mesa suspender el pleno de investidura y el PSC y PP también van a registrar. No le van a hacer caso. Tienen mayoría y la van a hacer. Y mañana tenemos a un presidente de Cataluña en la cárcel. Bueno. Cojonudo. ¿Y eso qué puede implicar? Bueno, pues yo el artículo creo 155 hasta el día del juicio final. Bueno, vamos a ver. Mira, José Luis, has empezado comentando que tenemos tres personajes siniestros hoy en día, Sí, ¿no? sí, Pujol, Puigdemont. Joder. Yo pondría por ahí también al delegado de gobierno en Cataluña. Son personajillos. No, vamos a ver, o sea que Pujol es un cacho personaje y el que ordena toda la política represiva en Cataluña, suspende autonomías y tal, es un personajillo. No son personajillos, son cacho personajes. Y le comete errores a favor del independentismo, como el día 1. Es decir, colocar los adjetivos estos de la sinestridad en un bando y no estar haciendo lo mismo con la actuación por parte de Ciudadanos
ciudadanos, del PP, del gobierno español, en lo que es la realidad actual en Cataluña, pues es un poco unidimensional. Es decir, yo creo que los personajes más siniestros existentes hoy en Cataluña son los que están utilizando métodos represivos y antidemocráticos, esencialmente el gobierno del PP y sus personas delegadas y sus partidos serviles allí en Cataluña. A mí me parece que esto es lo más siniestro existente en Cataluña. No le voy a quitar yo ni un ápice, no voy a decir nada en favor del chorizo de Pujol, en absoluto. El chorizo de más. Bien, y el chorizo además, no, vamos, nada, no le va a quitar nada. Pero si estamos hablando de la situación política hoy existente en Cataluña, los personajes más siniestros debemos colocarlos esencialmente en un bando, en el bando del gobierno, en el bando del PP, en el bando de Ciudadanos, ¿no? Eso para empezar a hablar. Segundo, se ha hecho referencia antes a las declaraciones de Rajoy en relación con el tema, ¿no? Seguiremos impulsando y aplicando el 155 hasta que, bueno, pues allí ese gobierno no actúe conforme a la legalidad. ¿A qué legalidad? A la legalidad del PP. No es una legalidad en abstracto, las legalidades en abstracto tampoco existen, ¿no? Las legalidades en abstracto pensábamos que no incluían la aplicación del 155, sin embargo la incluyen. Algunos pensaban incluso que la legalidad que se podía derivar de la aplicación del 155 era sustancialmente de un nivel más bajo que el que realmente se ha aplicado, y sin embargo lo que se ha aplicado es las versiones más duras de lo que se podía pensar. Es decir, lo que Rajoy en cualquier caso está diciendo es: en Cataluña o se hace lo que yo digo o no se hace nada. Entonces, estar diciendo que todo lo que se oponga a eso es darles baza, pues yo creo que no procede. Es decir, por ir concluyendo ya con este tema. Es decir, Rajoy no quiere que ordenen a Turull. Vale, pongo un cuarto. No, que tampoco le gusta, por lo que sea, o lo procesa, o le dice a la Audiencia Nacional: procéseme usted a esto. Esto es lo que ha estado ocurriendo. ¿Cómo que no? Esto es lo que ha estado ocurriendo. Yo soy de Junqueras en este tema. Vamos a concluir con este tema, y como siempre hacemos, con la misma conclusión: hasta que no haya una moción de censura a Rajoy, aquí no se va a desbloquear. Totalmente de acuerdo en eso. Y bueno, vamos a pasar a hablar igual hablamos de pensiones un poco. Sí. No sé, estáis aquí los dos pensionistas. Por comentar una noticia que leí el otro día, que en Francia también se estaban los pensionistas movilizando, y debió ser movilizaciones bastante masivas, y el gobierno francés ya había tomado nota y iba a tomar medidas al respecto. Igualico que aquí, ¿no? Sí, yo esta mañana he leído la noticia de que ya está convocada una huelga general en el sector público, ferrocarriles, en relación con las últimas medidas del gobierno. Ayer se movilizó la sanidad en Madrid. Anunciadas, en Francia, quiero decir, de una reducción muy importante de la plantilla del funcionariado, también de privatizaciones dentro del sector ferroviario, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que va todo en el mismo paquete, ¿no? Lo que hemos visto aquí también, ¿no? De los jubilados. Vamos a ver, ha saltado con lo del 0,25 como podía haber saltado en cualquier otro momento, ¿no? Yo creo que la agresión fundamental en relación con el tema de la jubilación sí se expresa en alguna medida en esta subida que es una mierda, ridícula, como se ha gritado en las calles, ¿no? Pero el problema de fondo viene desde hace unos cuantos años, ¿no? Ha habido por parte del gobierno del Partido Socialista congelaciones también de las subidas de... No salieron, ¿no? Bueno, no. Hubo un año de congelación de las más altas. No de las bajas. Hombre, estando yo allí, el año anterior había habido una congelación de cierta cantidad para arriba. Bien, vale, de acuerdo. La aplicación que se hizo entonces por parte del Partido Socialista consistió en congelar la mayor parte de la partida presupuestaria en relativa a pensiones. Dejémoslo ahí. Viene todavía de más atrás, aquí en Euskal Herria hubo una huelga general contra la reforma de las pensiones del 2011.
Aquella reforma de las pensiones supuso aumentar la edad de jubilación hasta los 67, de forma escalonada. Aquello fue firmado también por comisiones y por UGT, ¿no? Y allí se estableció, entonces se reformó el Pacto de Toledo y se dio entrada a lo que hoy está ocasionando en alguna medida la situación que se está creando, que es lo del factor de sostenibilidad. Es decir, se habla de la sostenibilidad de las pensiones. Y bueno, yo me acuerdo en alguna intervención que comentaba allí en el Congreso que lo que hacía falta hablar era la sostenibilidad de los pensionistas, más que de las pensiones. Porque los pensionistas hoy están en una situación, millones de personas en una situación de debilidad económica extrema, ¿no? Entonces, el tema viene de atrás. Aquellas actuaciones iniciales, recortando, aumentando edades de jubilación, introduciendo elementos de desestabilización del sistema de pensiones públicas que se tenía hasta entonces, bueno, a eso se ha sumado posteriormente la reforma del propio PP, ¿no? Agudizando aquella situación, abriendo más las puertas que ya habían sido abiertas en un momento, ¿no? Introduciendo subidas de un 0,25 a lo largo de estos años, pues que no ha permitido en modo alguno pues mantener los niveles de pensiones, ¿no? Y en esa situación, yo creo que debido también, lo mismo que en el 8 de marzo, ¿no? Curiosamente, después de las grandes movilizaciones, huelgas generales, 15M que vivimos y tal, en dos sectores sociales, por llamar sector social a las mujeres, que me perdonen, ¿no? En dos sectores sociales que se sitúan al margen de las fuerzas políticas y sociales más organizadas, partidos, sindicatos, es donde ha estallado en los últimos meses, en las últimas semanas, las mayores explosiones sociales conocidas en los últimos años, ¿no? Movimiento feminista, impulsado por el movimiento feminista y por unas pocas asociaciones de pensionistas y también de trabajo sindical, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace falta pensar que estamos hablando de millones de personas, de millones de pensionistas que viven en unas situaciones, algunas de pobreza extrema, incluso, de pobreza generalizada en la mayor parte de los casos y de ataques frontales contra su capacidad adquisitiva. Poner este tema encima de la mesa yo creo que es fundamental. Las movilizaciones, al margen del tamaño que hayan podido tener en unas nacionalidades o en otras, yo creo que han servido para decir, ojo, aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotras, el problema que tenemos es esencial y, bueno, pues hace falta hincarle el diente, ¿no? Yo creo que además el gobierno del PP se ha visto directamente tocado porque esto, bueno, pues puede ser un torpedo en la línea de flotación de sus expectativas electorales, ¿no? Y a destacar, por último, bueno, como siempre se suele no sé, el sitio de todo el Estado en el que ha habido unas movilizaciones sociales más fuertes y mantenidas, pues ha sido Euskal Herria, ¿no? La movilización de Bilbo, que se sigue manteniendo semanalmente por miles de personas y que ese día fue de 115.000 personas. Pues bueno, yo por también los comentarios que me llegan, ¿no? A través de WhatsApp y del correo y de todo esto, la gente mira asombrada hacia lo que está ocurriendo por aquí en relación con este tema, ¿no? Afortunadamente, los debates nacionales que se están viviendo también en Euskal Herria no están sirviendo para tapar nada, ¿no? O sea, es posible seguir reivindicando mejoras de las pensiones, cambios en los sistemas de retribución que se están dando y al mismo tiempo reivindicar la soberanía plena aquí en Euskal Herria, en la Comunidad Autónoma Vasca y aquí en Navarra, para establecer un sistema de pensiones propio y gestionarlo esto desde nuestras propias instituciones, ¿no? Bueno. Termino, una cosa. Sabino, sí, estás dando una conferencia, coño. No, termino. Es que la razón es muy simple. He discutido esto en la calle, ¿no? Vamos a ver, mira. La reforma de pensiones de 2011, ¿no? A la que se hizo referencia, aprobada por comisiones y UGT, también bendecida por comisiones y UGT. ¿Cómo puedes admitir desde aquí, desde nuestra casa, desde Euskal Herria, desde la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, que quienes estén negociando y aprobando esa reforma de las pensiones sean
unos partidos políticos que son tremendamente minoritarios, aquí son minoritarios o muy minoritarios, y unas centrales sindicales que no son mayoritarias. Es decir, la realidad social y la realidad política existente en Navarra y existente en la Comunidad Autónoma Vasca, y la realidad sindical y la realidad social de estas movilizaciones, lo que te están diciendo es que este tema lo tenemos que asumir aquí, con nuestras propias mayorías sindicales, sociales y políticas. Y que no puedes dejar tú que un Partido Popular que tiene una representación en el Parlamento Vasco de un 10%, creo que es, y aquí de menos, de un 4%, creo que es, pues esté ordenando esto. Esto no tiene ninguna explicación. Es decir, apoyo completo, total, yo como pensionista, a las reivindicaciones que han salido a la calle estos días, y apoyo completo, total, a una soberanía plena, en relación con la gestión de la seguridad social y de las pensiones. José Luis, te veo negar rápidamente porque ya nos hemos comido el tiempo. No, se lo ha comido bien. No lo hemos comido. Bueno. Perdón, sí, perdón. Has hecho una didácticamente 15 minutos. Me tocó estar 4 años en la Comisión Ya de Pacto veo, de ya, Toledo, joder. y entonces... No, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues sacas otro tema que no tiene, en fin, que en mi opinión no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, primero una aclaración. Efectivamente, el PSOE hizo eso que tú planteas, pero dejó un fondo de pensiones de 77.000 millones, que luego el Partido Popular lo ha dilapidado. Sí. O sea que efectivamente cuando se marchó Zapatero teníamos 77.000 millones de fondo, con lo cual, bueno, algo habrá hecho bien, ¿no? Luego, en ese tema hay que hablar, por un lado, de lo que es el gasto, que es lo que se plantea, pero también lo que es el ingreso. Sí. O sea, eso el niño Becerra lo analiza bastante bien, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos una crisis en el tema de los fondos, no solamente por el gasto, sino porque ha disminuido un 20% los ingresos. Completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque en la crisis se ha creado, especialmente a través de la reforma laboral del 2011, no recuerdo el año, se ha creado un sistema de empleo y una calidad del empleo muy precaria, de muy baja calidad y con poco salario. 2012, sí. Entonces, 2012, eso. Entonces, quería decirse que eso, lógicamente, repercute en los ingresos y, por tanto, en la balanza, digamos, entre gastos e ingresos. O sea que eso se habla poco. Hay que hablar de gastos y de ingresos. O sea, para eso hay que cargarnos la reforma laboral. O sea, hay que trabajar también en el tema de los ingresos, que a veces a los pensionistas se nos olvida, ¿no? Y luego después, aquí también yo soy de los que apuesta por la unidad. A mí me da igual que uno sea vasco, de Almería o de Zaragoza. Los pensionistas estamos en la misma dialéctica, digamos. Y, por ejemplo, a mí me entristece que en Madrid haya habido 2 manifestaciones, una por la mañana y otra por la tarde. Y que la coordinadora en la que yo estoy trabajando, que se llama la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que, por cierto, es la que convoca en Bilbao, o sea que es... Sí, convoca en Bilbao. Bueno, ¿por qué? La de Bilbao lo convoca bastante más. Porque, gente, y fíjate lo que te lo voy a decir yo, Bastante más porque gente, los pensionistas desconfían de los partidos y de los sindicatos, entonces están siguiendo, por eso en Madrid, por la mañana fueron 25.000 y por la tarde, convocados por la coordinadora, fueron 100.000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Unirnos. ¿Qué pasó en Pamplona? Que íbamos unidos, íbamos por un lado la coordinadora, iba por otro lado en mayores frente a la crisis, que lo forman parte 5 asociaciones, entre ellas pues Asoya, la APP, Comisiones Obreras, UGT y la Carra. O sea, entonces estábamos, digamos, todos en esa manifestación, sin símbolos, sin partidos, sin sindicatos. Bueno, los sindicatos estaban en mayores frente a la crisis, y eso es lo que la gente quiere. Y yo, por último, hay una cuestión que a veces se nos olvida, ¿no? Se está comentando últimamente. Tenemos la fuerza de las movilizaciones. Y la fuerza de las movilizaciones, en mi opinión, a nivel estatal. O sea, yo defiendo las movilizaciones a nivel estatal. Pero tenemos otra fuerza mayor, que es el voto. Es lamentable que una parte importante de los pensionistas vote al Partido Popular. Pero es que pasado mañana, en vez de votar al Partido Popular, votará Ciudadanos, que defiende la misma política en este tema que el Partido Popular. Yo creo que ahí los pensionistas deberíamos de ser más inteligentes y decir, bueno, esos 9 millones más aledaños, vamos a dar nuestro voto
a quienes de verdad se comprometan por escrito, y ahí hay una propuesta que es la de blindarlo a través de la Constitución, o sea que ya era como un compromiso de una reforma de la Constitución blindando el tema de las pensiones, a quien se comprometa por escrito a defender nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Pero de verdad, porque hay partidos que dicen una cosa y luego cuando están en el gobierno hacen la contraria. Entonces, y ahí también la izquierda tiene que ir junta. Tiene que ir el PSOE, tiene que ir Podemos, tiene que ir Bildu, tiene que ir Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Galego, juntos. Porque si efectivamente somos capaces de llevar esos votos hacia la izquierda, lo que se prevé hoy que puede pasar, que yo estoy absolutamente acojonado, que es que en las próximas elecciones la suma de PP y Ciudadanos de mayoría absoluta, que baje PP, pero que suba muchos Ciudadanos, con lo cual no hacemos absolutamente nada, porque Ciudadanos, y hay que decirlo y repetirlo, y no dejar de decirlo, opina en este tema, como en otros, igual que el Partido Popular es el neopartido popular. Es lo que se inventaron los poderes fácticos para que ya veían la crisis del Partido Popular con el tema de la corrupción, para que esos votos no se perdieran por el camino. Entonces, contra el PP y Ciudadanos, el resto de la izquierda. Y ahí los pensionistas y las mujeres y los trabajadores, si somos capaces de unir a esas fuerzas y que se comprometan en la defensa de nuestros derechos, se le puede dar la vuelta a lo que viene, porque viene. No hay más que ver las encuestas. Como sigamos así, vamos a mayoría absoluta de la derecha. Y eso sí que es terrorífico. Entonces, para todo, para Cataluña, para Euskadi, para los pensionistas, para las mujeres, eso hay que evitarlo. Y solo se evita desde la unidad. Esos sí que son los siniestros, de verdad. Sí, bueno, pero... Y nosotros por ser tan tontos de estar en la greña. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya. Estar en la greña contigo, si opinamos igual. Vamos a dejarlo aquí, que ya se nos ha pasado el tiempo. Un comentario de un oyente por WhatsApp dirigido a ti, para José Luis. Yo creo que José Luis debe de elegir el presidente de Cataluña. Eso nos dicen. No, debe elegirlo los catalanes, que sea de verdad... Con un tono de humor, claro. Ya, pero no, yo no lo voy a elegir. Bueno, si lo elegiría sería Junqueras en la calle, ¿sí? Pero en la cárcel no. En la cárcel no. Bueno, pues oye, os agradecemos a los dos. Se nos ha quedado por hablar el tema de Putin, que arrasó las elecciones. Podíamos hablar de Cifuentes también, que ha salido una cosa curiosa también, ¿no? Estos días. ¿Qué futuro nos espera con Putin? Nos queda mucho por arreglar todavía en esta vida. Y el chino, el emperador chino también. Madre mía. Bueno, pues José Luis y Sabino, mi esker, berriz ere hemen gurekin egoteagatik, que os agradecemos y os emplazamos a seguir debatiendo aquí, porque la verdad que entre los dos se ha formado un debate muy enriquecedor. Muy vivo. Pues nada. Ya ha comido mucho tiempo. Como es todavía tiene el espíritu del parlamentario. No, es que venía con el puntillo ese del Pacto de Toledo, de la comisión aquella, de las discusiones. discusiones. Que estar el presidente del Parlamento diciendo, señor Sabino, cuadra. Sí. Se le ha pasado el tiempo. Sí. Bueno, pues lo he dicho, mi esker, y nada, hasta siguientes ocasiones. Venga, agur. Ahí. Escuchamos este nuevo tema de Amparanoia llamado Vente pa' Barna. Vente pa' Barna, chiquillo. Y si te quieres complicar, vente pa' Barna. En el Borne, en el Raval, en la zona franca. Si te quieres complicar, vente pa' Barna. En el Borne, en el Raval, en la zona franca. Fui a visitar a mi primo a la casita barata. El 9 se demoró y allí me dejé una pasta. Cuando volví a Barcelona, el London ya comenzaba. Después de coger mi ticket me fui a enchufar la guitarra. Y si te quieres complicar, vente pa' Barna.